Buenas noches y bienvenidos. En nombre del Departamento de Cultura de la Keilah, queremos agradecerles por participar y apoyar esta propuesta. Nuestro objetivo es generar un espacio de intercambio y enriquecimiento personal en base a una temática tan actual. Queremos agradecer muy especialmente a Raquel Oberlander por impulsar y convocar este prestigioso panel, y a Karina Novarese, a Tomás Lin y a Darío Klein por ser parte de esta actividad y compartir sus conocimientos. Antes de comenzar, quiero presentar a nuestra moderadora, Raquel Oberlander, publicitaria, periodista, esposa y madre en partes casi iguales. Es directora general, creativa y digital en Notable Publicidad. Experta en marketing digital, sus trabajos publicitarios obtuvieron reconocimientos en festivales nacionales e internacionales. Fue pionera en el mundo digital, creando en 1999 el portal mundobebé.com, que fue galardonado en 2 ocasiones como el mejor portal uruguayo. Durante 3 años fue editora de la revista Ser Familia del diario El País. Actualmente escribe para el portal español Guía Infantil. Le doy la palabra a Raquel y esperamos que disfruten. Bueno, hola, buenas noches para todos, bienvenidos. Gracias también a la comunidad por invitarme a ser parte de este panel y presentar y moderar este panel de lujo sobre un tema que la verdad que es súper actual y creo que sobre el que no se habla tan comúnmente. El periodismo es una de las cosas que tanto ha cambiado a raíz, digamos, de la revolución tecnológica, y probablemente todavía no seamos conscientes de la magnitud de los cambios y sobre todo de sus consecuencias. Lo que más cambió no es que hoy leamos el diario en internet en lugar de leerlo en papel, por ejemplo. El cambio fundamental es que hoy todos somos productores de contenido o de información. Cada vez que uno de nosotros publica algo en Facebook, en Twitter, está generando contenido. Y de hecho se dice que en los últimos años se generó tanto contenido como en toda la historia de la humanidad. Entonces, frente a esa nueva realidad donde muchas veces nos enteramos de una catástrofe natural o de un acto terrorista por lo que escribe un transeúnte y no por un periodista, ¿cuál es el rol de la prensa actual? Es una de las cosas que intentaremos responder hoy. Por otro lado, el hecho de que todos seamos productores de contenido, lo que también hace es que Internet esté plagado de noticias falsas, que es otro tema que vamos a estar tocando aquí en el panel. ¿Por qué sucede eso? No porque algunas personas de repente sean psicóticas o se quieran entretener, aunque pueden hacerlo, sino porque para muchos termina siendo un gran negocio. A lo que se suma que también cada vez estamos más acostumbrados a consumir contenido gratuito. Entonces vamos a hablar de cuál es la realidad de los medios de comunicación hoy. Para agregar, digamos, un poquito más de complejidad a esta temática, algo que sucede es que a partir de las redes sociales también empezamos cada vez más a informarnos a través de las redes sociales. Y desde que Google y Facebook incluyeron lo que ellos llaman personalización, que significa que quieren darnos una experiencia más relevante a cada uno, lo que nos pasa es que muchas veces terminamos leyendo siempre el mismo tipo de noticias. Leemos una noticia y cuando buscamos algo en Google sobre ese tema, Google nos presenta noticias similares a las que ya leímos. Entonces, ¿cómo hacer hoy, digamos, para tener una visión más amplia de la realidad? Otro aspecto, digamos, que podemos introducir al tema y que ahora el panel puede estar desarrollando, tiene que ver también con que Internet tiene, en cierto modo, un componente lúdico, de entretenimiento. Entonces sucede que hasta la forma que tenemos hoy de leer las noticias no es con la concentración de repente que lo hacíamos antes cuando tomábamos un periódico y estábamos concentrados en esa tarea,
sino que leemos sobre una catástrofe natural, como decíamos, o un acto terrorista, y un minuto después estamos viendo las fotos del cumpleaños de la abuela o el perrito del vecino. Entonces, cómo llega a nosotros esa información hoy también es diferente, y la pregunta que nos hacemos y les vamos a hacer a los periodistas es: ¿deberían presentar la información con más liviandad porque es el tipo de contenido que está dispuesto hoy a consumir o a leer el público? Bueno, sobre todos estos temas es que nos parece súper relevante debatir hoy y tener una mirada, digamos, de lo que está pasando. Creo que la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo podemos hacer las personas individuales, cada uno de nosotros, para tener una información amplia de la realidad? De hecho, yo una vez leí una nota que decía que un buen consejo es en Facebook poner me gusta absolutamente a todo, no solo a lo que en verdad nos gusta. De ese modo, Facebook nos va a mostrar, digamos, una visión más amplia de lo que sucede en el mundo y no solo enterarnos de lo que realmente nos gusta. Así que bueno, para hablar un poco de estos temas, voy a presentar primero a Tomás Lin. Algo que les voy a comentar es que cada uno de los panelistas va a hacer una breve presentación y luego vamos a estar haciendo preguntas. Ustedes tienen papelitos en las sillas que pueden utilizar, o un número de WhatsApp, que yo lo tengo acá el teléfono, porque estaría bueno, más allá de las preguntas nuestras, que puedan surgir de ustedes. Así que bueno, voy a empezar con la presentación de Tomás. Si bien tengo un currículum acá, voy a decir que Tomás es y fue profesor de todos los mejores periodistas de este país, incluyendo de Karina, de Tomás, mío, aunque yo lo traicioné y después me volqué más a la publicidad, pero tomé las lecciones de Tomás. Y bueno, además de eso de ser acá, decíamos que todos fuimos alumnos de Tomás. Acá hay muchos alumnos presentes. Y bueno, Tomás es periodista, columnista del País y profesor asociado de periodismo en la Universidad Católica del Uruguay. Se formó en Buenos Aires, tiene una licenciatura en Ciencias de Comunicación en la Universidad Católica y fue Humphrey Fellow en la Universidad de Maryland. Empezó a trabajar en 1974 en El Diario, fue secretario de redacción de varios periódicos y durante 27 años columnista en Búsqueda. Escribió 6 libros, 3 sobre periodismo y 3 sobre temas de actualidad, y fue ganador del premio Morosoli de Plata en el rubro periodismo. Así que bueno, adelante Tomás y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias Raquel, muchas gracias a Keilah por esta oportunidad de poder discutir temas que nos preocupan, por lo menos a los periodistas nos preocupan, y muchas gracias a ti por haberme tenido en cuenta. De hecho nos vamos a repartir un poco porque es un tema que abarca tantas puntas que seguramente incluso van a quedar algunas por abordar. Yo quiero empezar por recordar, hace 5 años publiqué un libro que un poco abordaba esta temática bajo la pregunta si los periodistas no éramos una especie en extinción. Y una cosa que decía es que todas las aceleradas innovaciones tecnológicas habían generado una gran polvareda y uno lo que esperaba era ver qué pasaba una vez que la polvareda se asentara. Eso fue hace 5 años, la polvareda no se asentó. Y no tengo claro si es que no se asentó porque todavía no se asentó o porque se han generado nuevas polvaredas, ¿no? Y se han generado por 2 razones. Una es porque se siguen generando nuevos instrumentos y formatos técnicos y porque la gente cambia la manera en que los usa, constante y continuamente. Entonces esto nos genera a los periodistas tironeos y situaciones de una profesión que yo sigo pensando que es necesaria. Y si lo que tiene que hacer es adaptarse a los nuevos formatos y a los nuevos lenguajes, pero sigue siendo necesario que gente que se ha especializado en cómo hurgar, cómo buscar información que por lo general nadie quiere dar y cómo brindársela a estos países democráticos donde la gente necesita saber lo que pasa para poder tomar libremente sus decisiones.
Y uno de los dos puntos que quería abordar en mi presentación es que uno de los problemas que está planteando todo este revuelo tiene que ver con cómo se financia el periodismo hoy en día. Y que es un tema fundamental porque, primero, en los lugares donde hay financiamiento puede haber más y mejores periodistas y además puede haber recursos para hacer las investigaciones que hay que hacer. Ir hasta el lugar, transporte para ir hasta el lugar, que son costosos, dónde se hospedan los periodistas y los fotógrafos y los camarógrafos cuando tienen que ir a lugares donde han pasado hechos importantes. El año pasado se estrenó en Montevideo esta película Spotlight, que cuenta cómo un grupo muy elitista, digamos, de periodistas, 5 periodistas, trabajan durante meses sobre un tema muy sensible que exige una investigación muy a fondo. La película narra un hecho ocurrido bien a comienzos del siglo XXI. Y uno lo que se pregunta es si hoy ese mismo medio podría financiar 5 periodistas puestos solo a trabajar sobre un tema que se va a publicar de acá que se termine la investigación 3 o 4 meses después. Entonces, esa es un poco la preocupación que me ha quedado de toda esta transformación. Durante casi un siglo, todo el correr del siglo XX, existió una forma de financiación que con sus bemoles y sus claroscuros le permitió a los medios contar con suficiente dinero como para contar con buenos planteles de periodistas, de buenos periodistas, y poder financiar a veces coberturas muy costosas. Y eso fue la publicidad, con sus bemoles, como quiero decir, en los países nuestros acá de América Latina, el tema de la publicidad oficial fue siempre una cosa espinosa. Determinados avisadores intentaban poner presión sobre qué se cubría o no. Los medios lo que hacían era tratar de tener un abanico de avisos de tal cantidad que si alguno se iba, por lo menos quedaba otro. Y al final muchos avisadores se resignaban y seguían poniendo avisos porque creían que la credibilidad del medio se transmitía a sus productos. Y en muchos medios, por ejemplo, empezaron a salir investigaciones sobre lo mal que hacía el tabaco con avisos de las tabacaleras en los medios. Y eso permitió, sí, darle a los medios cierto grado de independencia. Hoy, claro, los avisadores sabían que así como se veía una información, el aviso era también una noticia para el público, entonces lo pagaban. Hoy el avisador no está tan seguro de eso. Se han hecho estudios sobre cuánto tiempo un lector se detiene a leer una información de último momento. Imagínense cuánto menos tiempo le va a poner a mirar un aviso. Entonces el avisador dice, yo pongo la publicidad, pero no pago lo que pagaba antes. Y ahí hay un problema. Se está estudiando eso. Yo digo, es un problema que estoy seguro que va a haber una solución. El problema es que hoy no la hay. Los medios están estudiando formas, han inventado, el tema de la suscripción, el paywall. Es decir, después de leer tantas noticias, 10 noticias, usted ya tiene que pagar tanto por mes o por semana o por edición. Pero entonces, claro, en la medida que eso se expanda, esta idea que se ha instalado de que podemos acceder a cualquier medio cuando queremos, se va a limitar como antes se limitaba la cantidad de diarios, revistas o canales que podíamos mirar. Esto me lleva también a otro tema que tiene que ver con esas formas de financiación. Algunas respuestas que se han buscado es, por ejemplo, buscar un sponsor que pague ciertas investigaciones periodísticas. Pero es una solución que ha generado mucha polémica porque, el sponsor también es parte interesado de que esa investigación se haga de una u otra manera. Algunos avisadores dicen, según cuántos me gusta hay, pongo el aviso o no pongo el aviso, que es una manera de dirigir hacia dónde cubrir la información o no. Y eso me lleva al segundo punto
que quería analizar, de los muchos que van a salir esta noche, que es cómo llegan las noticias al público. Acá hubo muchos cambios, algunos buenos y otros malos. Creo que como nunca, Raquel lo decía hoy al principio, están llegando todo tipo de contenidos, de noticias, pero claro, nos resulta muy difícil saber cuál creer, cuál no creer. Se ha generado este fenómeno de noticias falsas. Es decir, hay un montón de tráfico de noticias que es realmente increíble y al cual es muy fácil acceder. Hay limitaciones. El día tiene 24 horas. Podemos leer tanto y no más, podemos ver tantas imágenes y no más. Y hay un generalizado desorden de cómo se reciben las noticias. Había una época en que un diario, un noticiero, presentaba un paquete de noticias, no completo, pero una síntesis posible, en forma ordenada, jerarquizada, donde uno volvía de una jornada agitada de trabajo y alguien se había tomado la molestia de averiguar por lo menos cuáles eran las cosas más relevantes del día, y en forma que uno podía entender, se le daba todo. Ahora la era digital cambió eso y la gente cambió con eso. La gente elige lo que quiere mirar, y recibe un montón de cosas y al final todos estamos hablando de cosas distintas y creyendo cosas distintas. La visión del editor profesional que ordena ya no juega el mismo rol, las más vistas sí. Y bueno, esa es una de mis preocupaciones. En una época reciente, los medios que estaban en sitios enviaban a través del correo electrónico una lista ordenada de los temas, no jerarquizada, no cuál era más importante, pero por lo menos ordenada, hasta hace poquito. Ya no lo hacen más, porque la gente lo que hace es cuelga lo que le interesa en su sitio de Facebook o de Twitter y dice, lean esto que me interesa. Una especie de desorden deliberado, en donde cada uno se entera a su manera. No sé si esto es bueno o es malo, sé qué es lo que ocurre. Y bueno, y como periodista uno tiene que ser realista y decir, bueno, esta hoy es la manera en que la gente se está informando. No estoy seguro que sea la mejor manera, pero bueno, reconozco que cada generación tiene sus maneras de moverse. Yo a veces pienso bueno, el otro tema es la mezcla de opinión y de información, ¿no? Y a veces yo pienso que personalmente como profesional me desarrollé en una época de un periodismo muy profesionalizado, donde lo que trabajaba era información pura y dura, donde estaba muy diferenciado la información de la opinión, las dos como formas de hacer periodismo. Y a veces pienso que en la historia del periodismo ese periodo fue muy corto, que ya está cambiando, de que hay hábitos que traen la tecnología que nos vuelven al periodismo del siglo XIX, del periodismo de tribuna y de opinión, que ese periodo fue muy corto en una historia del periodismo que dentro de la historia de la humanidad también es muy corta. Estas eran las reflexiones que quería compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias. Respecto a lo que comentaba Tomás de esto de la opinión y las noticias falsas, de hecho, Google y Facebook ya dijeron que están tratando de modificar sus algoritmos de inteligencia artificial para no permitir ese tipo de noticias. El tema que eso la filtran robots, digamos, y no periodistas profesionales, ¿no? Que ese es otro tema de todas las profesiones que están cambiando. Incluso hoy ya hay robots que escriben noticias y bueno, y entonces es otro problema, cuáles son las noticias que deberíamos leer. Voy a presentar a Karina como siguiente panelista.
Karina es licenciada en Comunicación en la Universidad Católica, actualmente es gerente de contenidos digitales en El Observador y profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo, y es presidenta de IAB Uruguay, que es el Interactive Advertising Bureau, el medio, digamos, la organización que nuclea todos los medios y proveedores del área digital. Fue periodista en Revista 3, Radio Carve y El País, trabajó como periodista y conductora en Código País de Canal 12. En 2003 fue becada por la Nieman Foundation for Journalists para estudiar en la Universidad de Harvard. En el 2008 fue seleccionada como Eisenhower Fellow, programa de 2 meses que le permitió conocer la realidad digital de los medios de Estados Unidos. También hace poco visitó Israel, después más adelante le vamos a preguntar sobre eso, qué acercamiento tuvo allí a los medios de comunicación. Y bueno, y también publicó el libro En Perspectiva, 25 años y más, y colaboró en la publicación Ciberperiodismo en Iberoamérica. Así que gracias, Karina, por acompañarnos. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias a Raquel por organizar todo esto. Ella es súper organizada además, nos mandó mail ayer. Prepararon su exposición, o sea que teníamos que tener preparados nuestros 8 minutos. Todavía esto no cuenta como 8 minutos. Y gracias a todos ustedes por venir, porque para mí el jueves es el peor día de la semana, porque uno no tiene la esperanza de que ya es viernes y se va a terminar, pero ya está muerto como si fuera viernes. Entonces es terrible, pero bueno, muy alentador que estén todos acá. Yo me voy a subir un poquito a lo que venía hablando Tomás, pero quería llevar un poco el foco, sí hablar de periodismo, pero hablar de todos nosotros como consumidores de información. Nosotros somos periodistas, ustedes son abogados, comerciantes, profesores, lo que sea, todos somos consumidores de información. Entonces mi primera pregunta es, y tiendo a ser muy optimista en algunas cosas, capaz que en algunas soy más optimista que Tomás, pero él tiene más experiencia, así que seguramente tal vez con el tiempo cambie. Estamos en el periodo de la desinformación, en el periodo de la información falsa, en el periodo de la información infinita o en el periodo de todas las posibilidades de acceder a cualquier contenido que nos interese. Y la respuesta es que estamos en los 4, estamos en el periodo de las 4 cosas, pero depende de cada uno de nosotros con qué nos quedamos. Entonces, mi punto de partida es, el periodismo se hace cada vez más importante para mí porque jugamos, o deberíamos jugar, no siempre lo jugamos bien, pero jugamos un papel de curadores de la información. Pero de hecho, día a día, cada uno de ustedes son curadores de su propia, curadores digo en el sentido que se utiliza normalmente para el arte o para la moda, ¿no? Filtradores, por llamarlo de alguna manera, pero sin connotaciones de censura, ¿no? Sino connotaciones de les doy mi dieta. Esta es mi dieta de información, les puedo decir yo. Ustedes, como ciudadanos individuales, ¿saben cuál es su dieta de información? Me quiero centrar un poquito en eso, porque creo que tenemos responsabilidades personales, más allá de que los periodistas tenemos la responsabilidad de tratar de acercarles una dieta lo más saludable posible. Por supuesto que esa dieta antes y ahora siempre fue a medida de lo que uno cree que es lo más importante. Porque nunca el periodismo, ni cuando se compraban 2 diarios por día, ni cuando la familia se reunía alrededor de la radio o alrededor de la televisión para ver un informativo, en ningún momento todo lo que se veía ahí era un reflejo de la realidad pura, es imposible. Nosotros seleccionamos lo que nos parece que puede ser más relevante, en parte para nuestro público, en parte para nosotros, en parte para el mundo, y sobre eso podríamos tener discusiones eternas. Entonces, me gustaría que cuando nos enfrentemos, o cuando ustedes se enfrenten, yo lo estoy haciendo y me equivoco muchísimo, pero intento hacerlo, cuando uno se enfrenta todos los días a la cantidad de fuentes informativas que tenemos, que pueden ser desde un medio tradicional, ya sea en formato tradicional o en formato digital, a una red social, a un sitio web cualquiera, a un libro. Entonces nos preguntemos, ¿quiero que esto forme parte de mi dieta informativa? Así como a veces nos cuidamos con las comidas o estamos por la parte más natural y queremos comer orgánico, ¿estamos pensando igual en lo que consumimos como noticias? Yo creo que no. Yo creo que no, y lo hacemos en parte, es verdad lo que decía Tomás, porque tenemos una sobreinformación brutal, porque creemos que tenemos acceso a todo, pero de hecho tenemos el mismo acceso limitado que nos da
ni siquiera las 24 horas, las horas que podemos informarnos. Cada uno después decide si esas horas las dedica a mirar una revista, a leer un diario, a leer noticias o a pasarse largo rato mirando Facebook. Yo no soy para nada apocalíptica en esto de que las redes están configurando nuestro cerebro, no. Las últimas cifras, y justo antes de venir acá había salido un estudio del Instituto Reuters de Periodismo que trabaja con la Universidad de Oxford y todos los años estudia cómo se está comportando el lector y los periodistas. Y en este caso lo que empiezan a decir es que se llegó como una meseta en redes sociales en lo que a información hace. No sigue subiendo la cantidad de gente que desde las redes sociales entra a leer noticias, está un poco estancado, pero a su vez empiezan a ejercer un poco más un criterio de selección. La gente que está mirando redes sociales y que tal vez no estaba interesada en noticias, está mucho más en contacto ahora con las noticias por estar en redes sociales. Esa es la parte buena, todas las partes malas también existen, ¿no? Pero vuelvo, ¿por qué creo que tenemos una responsabilidad sobre nuestra dieta? Porque sí, es verdad, estamos inmersos en lo que un conferencista de TED, que capaz que alguna vez lo vieron, se llama Eli Pariser, le llama las burbujas informativas, los filtros informativos. Es verdad, cuando entramos a Facebook, a Twitter, a Google, tenemos como una experiencia personalizada que nos crea un algoritmo. Un algoritmo es un robot, ¿no? O sea, no es un señor que dice, a Karina le gusta leer de viajes, moda, política. No, se da cuenta que yo empiezo a leer más de eso, que paso más tiempo en determinadas cosas y me empieza a sugerir. Por un lado uno dice que bueno, por otro lado, lo que te empieza a sugerir no solamente es lo que a vos te gusta, sino lo que otros que piensan igual que vos escriben. Y ahí entra el problema. Entonces, ¿vamos a leer solamente de lo que nosotros, de los temas con los que estamos de acuerdo? Si yo soy del partido A, me gusta viajar y la jardinería, ¿todo lo que me van a sugerir es solo eso? Entonces, yo puedo culpar a Facebook o a Twitter, pero en realidad primero me culpo a mí. Porque en la época en que no había Facebook y Twitter, si uno solo leía los libros sobre el partido A, la oposición, o sobre jardinería y no sé, cualquier otro tema, entonces su cabeza iba a estar tan limitada como lo puede estar ahora. Con la diferencia de que antes estábamos más limitados porque acceder a la información era más difícil. Yo llegué a ir a la biblioteca. Mis hijos yo creo que van a visitarla, pero van a visitarla, pero no van así a buscar como iba uno, porque ahora realmente es una maravilla poder contar con toda la información. Por supuesto que hay que filtrarla, pero tenerla, les diría que casi que la tenemos casi toda. Ese es un bien, un valor que yo creo que no estamos todavía no somos conscientes de que está ahí. Pero necesitamos desarrollar un espíritu crítico muy importante. Un espíritu crítico para cualquier fuente de información, incluyendo nosotros los periodistas. Lo importante es que, a pesar de que está todo lo negativo que decía Tomás, y tiene razón, nosotros igual que tenemos el control. Yo creo que en otras épocas no teníamos el control. Por supuesto, yo no leí los diarios en lo que capaz que fue su edad de oro, que fueron la posguerra, donde no solamente porque, a ver, al principio la prensa fue un negocio de élites. Los que podían leer el diario era el que lo podía comprar. Después de los 50, fue como, sobre todo en Uruguay, fue una cuestión más de clase media, incluso de clase media baja, eso de comprar el diario todos los días. Pero aún así, uno estaba sometido a la visión específica de los medios que uno compraba. Hoy en día uno puede crearse una dieta más rica, mucho más saludable, pero da trabajo. Si vamos a esperar que me la dé la red social hecha, yo creo que vamos muertos. Entonces, mi espíritu es, desarrollemos el espíritu crítico nuestro para elegir qué leemos y desarrollemos el espíritu crítico de nuestros hijos o de, no sé, de los que forman nuestra familia. Porque es muy fácil culpar a Facebook, digo Facebook porque es el más conocido, pero a cualquier red social hoy en día, para decir, mirá cómo te está cortando o lavando el cerebro, cuando en realidad, ¿dónde se forman nuestras mentes?
Nuestras mentes se forman en las redes sociales. Al día de hoy nuestras mentes no se forman en las redes sociales, se forman en la crianza y en la educación que tenemos, a nivel familiar, a nivel escolar. Entonces yo creo que hay esperanza. A ver, les contaba de las burbujas de la información y tenía alguna cosa más, pero me estoy yendo de tiempo. Lo bueno es que tenemos el mundo en la punta del mouse, en el mouse de la computadora o en el dedo del smartphone. Lo tenemos ahí. ¿Qué uso hacemos? Depende de cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer los periodistas? Ahí sí está complicado. Ahí sí está complicado. Yo creo que el periodista hoy en día tiene que jugar ese papel de curador que les decía al principio, lo que incluye no publicar ciertas cosas o no subirse, por llamarlo de alguna manera, como lo decimos a veces no subirse a determinadas cosas. ¿Vieron las cadenas de WhatsApp cuando entra el ataque de algo? Que empezaron y esto es así, sobre todo la de las escuelas y la de las madres y la de los padres, que empiezan, pero vieron lo de la droga que está en la esquina y no hay nada confirmado de eso. Lo que no significa, la burundanga fue un caso del año pasado y yo me mordía, les juro, así los dedos, porque uno queda realmente como una soberbia diciendo esto en una cadena de WhatsApp, pero realmente cuando uno llamaba a la policía en Uruguay te decía, no tenemos confirmación de nada de eso. Entonces, ¿cuál era la solución más fácil? Ir a buscar una fuente de información confiable para uno. No meterse en WhatsApp a darse manija entre todos nosotros. Es una responsabilidad que la tenemos todos. Sin embargo, lo seguimos todo el tiempo utilizando. Y antes también se usaba, salvo que se chusmeaba en el barrio, no en WhatsApp. Los chusmas, que somos todos chusmas en algún momento, hacíamos eso. No es tan diferente. Lo que pasa es que ahora tenemos un parlante así gigantesco que son las redes sociales y estas cuestiones de mensajería. Bueno, me quedan una cantidad de temas, pero van a ir surgiendo. Yo prefiero quedarme entonces con que tenemos mucha información. Es cierto que nos puede resultar sobrecogedora porque bombardea, pero por otra parte es una riqueza infinita que bien utilizada, y sobre todo si enseñamos a los que vienen a utilizarla bien, no le puedo encontrar la parte negativa, realmente. Tenemos que hacer un mejor trabajo los periodistas y creo que tenemos que, ahí sí me sumo a Tomás, por mucho tiempo nos comimos toda la pastilla del flower power de los hippies que inventaron Internet y estaba bárbaro, y yo también defendí que hay muchas cosas que tienen que ser gratuitas, pero la calidad nunca es gratuita en el mundo. Cuando ustedes se van a comprar una linda chaqueta, no sale barata. Entonces, ¿por qué el buen periodismo tiene que salir barato? Ojo, cuando hablo de barato, hoy podría salir hasta $1 por cabeza. Pero ya que pagamos Netflix, Spotify, Amazon y no sé cuánto, el cable y todo lo demás, bueno, capaz que podemos empezar a pagar por buen periodismo. Yo soy parte interesada, es verdad, pero bueno. Darío Klein es doctor en periodismo, director de la productora de documentales de acá, corresponsal de CNN en español en Uruguay, docente de la Universidad Católica, dirigió Español en Uruguay y dirigió, guionó, produjo documentales para National Geographic, CNN y Discovery Channel. Entre ellos destacamos En busca de la doble desaparecida. Fue director de informativos de Canal 5 de Uruguay, editor jefe para Latinoamérica de la agencia Franpress, editor periodístico, productor del horario central de CNN en español y creador de su unidad de documentación. Y el documental En busca de la doble desaparecida fue ganador del premio más importante de periodismo televisivo en Estados Unidos, en el DuPont Columbia Award. Así que Darío, bueno, gracias por venir y por compartir tu punto de vista. Bueno, gracias a la Keila por la invitación, a Raquel por armar esto que no fue fácil, nos persiguió hasta abajo. Nos hizo hacer una reunión preparatoria que jamás lo logramos. Y gracias también por tirar este tema que me parece que es importante. Mi visión es bastante más crítica. Yo dije que era el optimista del grupo. Lo que planteaba Karina, y creo que hasta más crítica de lo que planteaba Tomás. Hace unos días estaba con un amigo y me mostró en su celular un video que le había llegado por WhatsApp
con una noticia de un canal chino que mostraba cómo en China supuestamente estaban haciendo arroz con plástico, ¿no? Me mostró la noticia, yo la miro y le digo, ¿es cierto eso? Y él agarra y me hace... Y esa cara es la que creo que en este momento, esa cara de no saber si lo que estamos leyendo es cierto o no, es la que estamos teniendo hoy como humanidad. Creo que la gente está perdiendo, lamentablemente me da la impresión, la credibilidad en los medios. Las personas consumen medios, pero me da la impresión de que estamos en una etapa de esa polvareda que mencionaba Tomás, en la que la gente consume, pero no necesariamente cree, no necesariamente confía, porque no es que hay que creer, hay que confiar. Estamos viviendo definitivamente la era que John Baudrillard llamó la época de la hiperrealidad, pero que ahora tiene otro nombre, que es la era de la posverdad. Y básicamente, ¿en qué consiste eso, no? Las redes sociales, lo que estuvimos mencionando ahora, WhatsApp, Twitter, Facebook, etcétera, hace que cada uno de ustedes se convirtió en lo que en teoría de la comunicación se llama gatekeeper, ¿tá? O sea, cada uno, es lo que mencionaba Karina, ¿no? Cada uno de ustedes hoy por hoy está no solo consumiendo información, sino que la está transmitiendo. Y permanentemente ustedes en sus muros de Facebook, en sus Twitter, los que tienen, en sus WhatsApp, con su barra de amigos, están difundiendo noticias, están transmitiendo información. Y de esa información que están transmitiendo, buena parte es verdad, pero otra buena parte no lo es. Y a mí la parte que me está preocupando de todo esto es que a mí me da la impresión de que a nadie le importa si es verdad o no es verdad. La gente básicamente, tanto en lo que difunde como en lo que consume, está transmitiendo sus propios prejuicios. Ese maldito, ¿cómo se llama? El algoritmo de Facebook. No hay uno, hay miles. Lo que ha logrado es que básicamente nosotros vivimos en una especie de cuestión casi viciada, un círculo vicioso, en el que recibimos determinada información y transmitimos la misma y estamos siempre en ese círculo y no chequeamos que la información sea cierta o no. Después voy a dar algunos ejemplos de esto. Hay un canal de televisión ruso que se llama Russia Today, que seguramente muchos de ustedes lo habrán bichado por ahí, que tiene en su eslogan, dice, la Tercera Guerra Mundial ya empezó y es la guerra de la información. Y ese es un juego que se está jugando ahora mismo. Hace unos meses, a fin del año pasado, se reunieron en un castillo medieval que se llama Wilton Park, en el sur de Inglaterra, referentes, expertos, representantes de Facebook, de Google, etcétera, para discutir el tema de las fake news, las noticias falsas, convocados por el relator de libertad de expresión de la ONU. No sé por qué motivo extraño, me invitaron, estuve ahí, y realmente lo que yo vi en esa reunión en la que yo traté de hacer mi aporte fue un desconcierto absoluto. Porque es verdad que Facebook y Google están proponiendo algunas soluciones, pero en realidad las soluciones que están proponiendo son peligrosísimas. Que Google y Facebook filtren la información es tan peligroso como que el algoritmo. Los riesgos para la libertad de expresión son enormes. Entonces, no es sencillo primero detectar ya de pique qué noticia es falsa, cuál no es falsa. Bueno, se plantearon ahí toda una serie de posibles soluciones. El fact-checking, el chequeo de datos es cada vez más importante, tanto dentro de los medios como fuera, en las organizaciones no gubernamentales.
la importancia de la alfabetización mediática, y creo que eso es un poco lo que estaba planteando ahora Karina, o sea, de aprender a leer, de aprender a consumir noticias y también de saber qué transmitimos y tratar de estar seguros de que lo que transmitimos es real. Y hay elementos de alfabetización para darse cuenta si una noticia está construida o no. No siempre lo acertamos, pero hay elementos. Hoy de mañana, una anécdota, en Twitter está circulando un supuesto diálogo de Óscar Andrade con Roberto Canessa, en la que seguramente muchos de ustedes lo recibieron, en la que Óscar Andrade, según ese mensaje, le decía a Roberto Canessa: vos no sabés lo que es el hambre, y Canessa le dice: yo no sé lo que es el hambre. Yo cuando vi eso, digo, aparte de un tema de sentido común, digo, no, esto no puede haber ocurrido. Y digo, ¿esto es real? Ahí, bueno, también en Twitter, digo, pregunto, me mandan el link, miro el link, veo lo que ocurrió, y no fue nada de eso. O sea, ese diálogo no existió de esa manera. O sea, en realidad es distinto. O sea, básicamente es Canessa que le dice: yo sé lo que es el hambre, porque él estaba hablando de los niños pobres, de los merenderos. O sea, un diálogo totalmente distinto al que se había planteado ahí. Pero estoy seguro que acá adentro, en este salón, debe haber muchas personas que difundieron ese mensaje en sus WhatsApp y en sus Twitter. Entonces tenemos que tener cuidado, y ese es un ejemplo nada más. ¿Por qué tiene que, ahora voy al meollo del tema, ¿por qué estoy pesimista y por qué tiene que preocuparnos este tema? Porque en realidad el hecho de que no confiemos en los medios es un problema trágico para las democracias. El periodismo y los periodistas somos esenciales para el sistema de la democracia en el que hemos elegido, por lo menos en la gran mayoría del mundo, por lo menos Occidente, hemos elegido para gobernarnos. Y realmente, si no confiamos en los medios, tenemos un enorme problema. Y el problema es que hemos entrado en una especie de círculo vicioso. Yo había armado un dibujito, de hecho, que quería proyectarlo, pero el círculo vicioso que tenemos es que, por un lado, y lo empiezo por acá, pero lo podría empezar por otro lado, la gente cada vez presta menos atención a los medios, o sea, la gente, porque hay muchos más distractores y demás, la gente presta menos atención a los medios, consume de otra manera. Entonces, por un lado, menos atención del público. Eso está generando, además, porque todavía no hemos encontrado el modelo de negocio perfecto para ello, menores ingresos para los medios, menores recursos. ¿Para qué? Para hacer periodismo. Eso genera más presión en los periodistas, más presión en los directores de los medios para generar ingresos, lo cual puede derivar que creo que es algo que creo que por suerte a poquito se va superando, en esa búsqueda del clic fácil, de la noticia esa llamativa para el clic fácil, que después muchas veces no se comprueba. Eso genera menos inversión en buen periodismo, que a su vez genera menor periodismo de calidad, menos periodismo de calidad, que a su vez lo que termina generando es menor credibilidad, que genera menos atención, y así podemos seguir. Entonces, es difícil, y encima estamos viviendo un momento en el que los políticos en muchos países del mundo, Estados Unidos a la cabeza, se han enfocado en desacreditar aún más al periodismo, pero pasa en Estados Unidos con Trump, pasa en Venezuela con Maduro, digo, por citar dos ejemplos contrapuestos, como forma de perpetuar sus propias mentiras, hasta terminan vaciando de contenido el concepto de la noticia falsa, ¿no? Trump en su Twitter permanentemente, cuando hay una noticia con la que no está de acuerdo, dice fake, porque aparte me le pega a CNN, dice fake news, CNN dice tal cosa, y no, a ver, en todo caso no estás de acuerdo, pero no puedes decir, eso no es una noticia falsa, en todo caso no es una noticia en la que vos creés o en la que vos confiás. Entonces, creo que el desafío de los medios es tratar de salirse de ese círculo vicioso. La única solución para mí quiero retruco, y es más periodismo de calidad y más periodismo de investigación. Que un ejemplo justamente del lado bueno de todo esto está pasando también en Estados Unidos, que tiene que ver con el papel que empieza a jugar el New York Times, el Washington Post, por una coyuntura que se ha dado de enfrentamiento con el gobierno, pero en quien la gente, según todos los últimos estudios, cada vez confía más, compra más
invierte más Bueno que lo dijiste. No, porque recién dijiste que están perdiendo credibilidad. Es verdad, pero al mismo tiempo, cuando el mundo se descalabra, la credibilidad sube. La gente vuelve. Subieron 1 millón de suscripciones en Estados Unidos. Es verdad. Y yo creo que es esa, la apuesta es esa, o sea, es más periodismo, pero más periodismo en el sentido histórico de la función que los constituyentes le dieron a la función y a la tarea del periodismo, que es la de contrapoder, la de perro guardián de las instituciones, la del lugar donde todos discutimos. Y eso implica renunciar al clic fácil, ¿no? Y ahí tenemos un problema que todavía no hemos terminado de solucionar. Y tengo un ejemplo también de estos últimos días. Seguramente varios de ustedes vieron en los medios la noticia de que uno de los refugiados sirios que estaba en Salto se fue a Brasil. Salió en todos lados. Bueno, ese muchacho está en Salto, no se fue a ningún lado. ¿Qué pasó? Un portal, que es Montevideo Portal, dio la noticia. Y esa noticia fue reproducida en un montón de otros portales y de medios de comunicación y demás, sin confirmar. Salió en El País también, citando a Montevideo Portal. Allá abajo lo citan, pero lo citan. ¿Vos fuiste a Salto a ver si estaba? No, llamé por teléfono, averigüé, digo, ¿está, no está? Sí, está acá. Mirá, o sea, la cuestión es, digo, no importa el detalle, pero la cuestión es, ¿qué está pasando? Que lo del clic fácil, ¿no? Los portales no se están queriendo permitir. Ahí te tiro un palito. No, yo no la levanté, así que lo siento mucho. No, pero está pasando que muchas veces como que los medios no se quieren permitir no tener una noticia que tiene el otro. Entonces nos estamos plagiando entre nosotros, los periodistas, permanentemente. A mí me pasa muy seguido que me llaman de Atlanta mis jefes y me dicen, me ha pasado con varias noticias, me dicen, Darío, tal cosa, tal noticia, tenés que cubrirla. Yo digo, pero no, yo no tengo esa información, déjame hacer alguna llamada para ver. Llamo y digo, pero mira que eso no es así. Me dice, ¿cómo que no? Si está en todos lados. Imagínate cuando te pasa eso 10 veces por día. Claro, está en todos lados y entonces vos te pones y en ese está en todos lados, a veces es verdad está en todos lados, pero empezás a seguir el rastro de la noticia y todo ese todos lados termina en un lugar. Que en este caso fue Montevideo Portal, en otros casos es El País, en otros casos El Observador no. No, habrá metido la pata alguna vez también. Todos nos equivocamos. Digo, y eso no es noticia falsa, eso es, digo, porque estoy seguro que Montevideo Portal no inventó la noticia, seguramente le informaron mal. No, pero cambió O el tipo para se los que arrepintió, capaz que no estuvieron nunca en un ámbito periodístico, cuando un medio confiable publicaba algo, nosotros antes lo dábamos como garantía de que estaba confirmado. Y hoy, por esta locura de la información, nosotros por lo menos no estamos dando nada como asegurado hasta que lo logramos. Igual así metemos la pata, ojo. Claro, porque aparte antes... Pero hoy, por ejemplo, el secuestro del niño, el supuesto secuestro del niño. Todos los días hay algo. El año pasado, lo de la burundanga... Claro. 2 días de intensa presión sobre el observador porque quería esconder el caso de la burundanga. Y la realidad es que claro, aparte empiezan esas roscas, no teníamos información policial claro, que nos ¿por pudiera qué no confirmar. publican eso, ¿no? Y finalmente fue un caso que todo indica, parece que fue ¿cómo se llama? Cuando te convences de que algo está pasando y... De autosugestión. Bueno, imagínate ahora que nos enfrentamos todos. Pero está, es así. Pero pasa que antes... uno trabajaba en un diario y el diario, uno trabajaba todo el día en el diario para el diario que iba a salir publicado el día siguiente. Entonces tenías un montón de tiempo para trabajar, para chequear, Hoy en día Internet te exige permanente actualización de la noticia. Se está actualizando en forma inmediata. Es más, y a mí me pasa a veces que me meto en el Observador y 1 hora y me meto 2 horas después. Y si veo la misma noticia, digo, viene lento. No la actualizaron. Entonces también estamos exigiendo, y es una presión enorme para los periodistas. Entonces, yo, para terminar, creo que para ver el lado bueno, la única solución que veo es todo lo contrario a reducir el periodismo, sino es más periodismo, más periodistas, periodismo más profesional. En segundo lugar, creo que, como decía Karina, tenemos que volver a la era en la que
en la que pagábamos por las noticias. El periodismo no es gratis y el trabajo de los periodistas no es gratis. Y ahora tenemos una ventaja, tal vez, de que podemos, en realidad, por tal vez menos, apoyar determinados medios, no solamente uno. Tal vez estamos volviendo a la era del periodismo de tribuna, volviendo a lo que decía antes de que cada uno de alguna manera busca su propio prejuicio. Bueno, apoyemos los medios que confirman nuestros prejuicios, pero apoyémoslos en serio. Creo que vamos hacia eso, pero también eso nos abre, lo bueno es que nos abre un abanico muy interesante de medios no tradicionales. Hoy tenemos, además de los medios tradicionales de toda la vida, medios nuevos que han aparecido y un montón de portales que trabajan muy bien. Entonces, y cada vez más es necesario que esos medios sean apoyados por los ciudadanos que quieran recibir más y mejor información, que creo que la necesitamos todos como sociedad. Y por último, creo que es importante lo que decía antes de la alfabetización mediática. Creo que es necesario que cada uno de nosotros, como ciudadanos serios y responsables, nos demos cuenta de la función que estamos cumpliendo y de que tenemos que chequear también cada uno de nosotros como ciudadanos la información que vamos a reproducir antes de hacerlo. Bueno, muchas gracias Darío, muchas gracias a los que están mandando comentarios y consultas. Vamos a intentar transmitir unas cuantas de ellas. Una de las preguntas que quiero hacer, estamos sobreinformados, digamos, pero a su vez vivimos un momento de transparencia en el que con un celular en cualquier momento podemos filmar algo, grabar una conversación, sacar una foto, y de hecho están saltando casos de corrupción casi diariamente en Uruguay, en la región y en el mundo. Mi pregunta es, ¿hoy hay más corrupción o hoy también esta nueva realidad nos está permitiendo enterarnos más de esos casos? No sé quién quiere responder primero. Creo que los tres capaz tenemos algo para... No sé. A ver. Tomás primero. Creo que el que más sabe es Tomás y de esto porque puede compararlo con el pasado. El contexto histórico lo tenés más claro. Sí, yo creo que hay un poco de todo. No sé si hay más corrupción, se sabe más. Lo que sí hay es más escala de corrupción. El caso argentino, si uno compara lo que se ha denunciado ahora con la era Menem y con eras pasadas... No hay mucha diferencia, ¿eh? No, los montos. Sí. Los montos son monstruosamente diferentes. Eran igual de escandalosos, pero los montos sí. Los montos son distintos. No que la corrupción es horrible donde sea, pero creo que ha habido en algunos casos un fenómeno de escala que es lo que está asombrando. También es verdad que hay mejores mecanismos de investigación. Ahora, es muy llamativo. A mí una cosa, yo vuelvo a veces sobre lo mismo, porque yo creo que hay un avance impresionante en tecnología para hacer lo que siempre hicimos, ¿no? En lo que sea, el periodismo también. Pero uno de los casos de investigación de corrupción en Argentina ha sido hecho por un periodista que usó mucho la tecnología y mucho los más convencionales medios de investigación periodística, que es Hugo Alconada-Amón en La Nación. Y que ¿no? siguen siendo los mismos, porque no cambiaron. Sí, no cambia. Entonces, y usó, el periodismo más tradicional, cruzó datos con toda esta base de datos que la tecnología permite y que La Nación ha desarrollado mucho, para asegurarse de que no tropieza y no falsea o no cae en trampas. Pero yo creo que se investiga más, sí, en algunos países más que otros, y que lo que hemos visto, por lo menos cercano a nosotros, hay también un tema de escala. Yo no tengo cómo comparar realmente si hay más corrupción ahora que antes. Los índices de corrupción son relativamente recientes, si nos queremos basar en algo objetivo. Parece que hay más corrupción. Yo creo que debe ser similar. Lo que pasa es que ahora se conoce más. Y lo que se está dando es como lo que yo le llamo como la microcorrupción, sobre todo en Uruguay, ¿no? Ahora estoy hablando de Uruguay. No son casos escandalosos donde se robaron millones de dólares por ahora, por lo menos. 29.000 pesos parece nada más. Bueno, a ver, lo que está demostrando, a veces no es ni corrupción, a veces no es ni corrupción en el sentido estricto de la palabra, pero es un mal manejo de los fondos públicos que resulta
como que da mucha bronca, ¿no? Al ciudadano común y corriente. Eso hoy en día se puede saber más, y creo que antes no teníamos forma de saberlo. ¿Cómo ibas a acceder a determinada información si antes te decían esto no es público? Ahora tenemos una herramienta que es el acceso a la información pública, nosotros periodistas y todos ustedes. Hoy leía que los países latinoamericanos son de los que mejor están utilizando esa herramienta, obviamente porque también tenemos mucho con qué utilizarla. Pero yo no sé si hay más corrupción, creo que tenemos muchas más formas de llegar a descubrirla. En Uruguay tenemos serios problemas igual para hacerlo porque sigue siendo un tema de escala. Perfecto. Una pregunta, Darío, vos te hago otra pregunta, después contar. Hablabas de los prejuicios, pero la pregunta es también si hay hasta a veces un poco de morbo también en las noticias, ¿no? Que elegimos las personas leer, como que nos atrae cierta información. Mi experiencia, por ejemplo, en el portal Mundo Bebé, donde escribimos mucho contenido para padres, es que el otro día, por ejemplo, había una noticia que decía de una madre que se enteró que su bebé iba a morir después del parto porque tenía problemas, pero decidió seguir con el embarazo, digamos, para donar los órganos. Y fue la noticia más leída por lejos y más comentada de la semana, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, Karina hablaba de cada uno se tiene que hacer su dieta informativa, pero deberíamos como prendernos, no sé, como un chip racional y estar hiper atentos cuando nos acercamos a algo, porque como decíamos, el tiempo es limitado y si leemos una cosa, luego no leemos en las dietas otra. siempre tiene que haber chocolate o algo rico, así, o sea, no puede ser todo política, economía. A ver, no estoy hablando de eso, creo, lo que digo es conciencia en la dieta, porque incluso para lo que se consideran contenidos light hay buena información. Sí. Light, no hay nada light si está bien tratado y bien abordado. Darío. No, pero aparte el entretenimiento es parte de la información también, y mucha de la información que consumimos tiene que ver con el entretenimiento. El deporte es entretenimiento, muchas de las noticias de color son noticias más de entretenimiento que información necesaria para convivir. Ni que hablar, bueno, un montón de información de farándula y demás que anda por ahí, también tiene mucho más que ver con el entretenimiento. Entonces, pero no está mal consumirla, todos la consumimos. Pero yo quería decir una cosa que me quedó, pero creo que es importante con el tema de la corrupción. En primer lugar, que no sé, yo de lo que acá en la chiquita conozco, en realidad hay cada tanto en lo que veo que hay picos. En los 90 hubo un pico enorme de corrupción en América Latina, Collor, acá las investigaciones de corrupción, y Menem en Argentina. Después hubo un poco más de tranquilidad y ahora explotó de nuevo. Pero sobre todo que tenemos herramientas nuevas que se aprobaron en estos mismos gobiernos. La ley de acceso a la información es una herramienta muy útil que los periodistas usamos permanentemente para conseguir información, pero aparte hoy en día, con el tema del gobierno electrónico y demás, está todo online. Hoy en realidad vos podés hacer grandes investigaciones sin moverte de tu oficina. Antes había que ir al registro, ahora todavía igual a veces no está todo online. Pero es mucho más fácil acceder a la información y aparte... De hecho, ahora tengo que ir a Madrid, voy a hablar de eso. Los periodistas intercambiamos mucho más información que antes con colegas de distintos países, que eso antes era mucho más complejo de hacer, mucho más difícil. Podías hacerlo, pero tenías que levantar el teléfono, llamar, mandame eso. Ahora es así, ¿no? Yo le mando el otro día tenía que confirmar un dato en Miami, le mandé a un amigo en Miami, le mandé un WhatsApp, necesito una foto de tal propiedad en tal lado, no sé qué, me la mandó, en 2 minutos la tenía. Entonces, también eso ha acelerado mucho los procesos y demás. Y además, por último, esta misma interconexión que tenemos hace que ahora nos enteramos del caso de corrupción en Argentina antes que los argentinos. Antes teníamos que esperar que saliera en el noticiero, ahora nos enteramos de todo en el momento exacto que ocurre, acá y en donde sea. Hablando, de los noticieros, por ejemplo, una de las personas de la sala pregunta qué opinan de los informativos que son tan sensacionalistas y tan exclusivamente casi de lo deportivo que hay hoy en día en Uruguay, por ejemplo. Ahí puedo yo hablar porque trabajé en informativos y salí disparando. Pero, a ver, perdonen que insista, yo no miro informativos, pero no miro informativos porque primero estoy todo el día rodeada de noticias, entonces cuando llego a mi casa no voy a seguir mirando noticias, y tampoco porque no me están dando, sinceramente, lo que yo quiero consumir. Sí miro a veces informativos internacionales, alguna vez, cuando hay breaking news, que es la noticia de último momento, generalmente me puedo enganchar.
Pero esa es una decisión que hice yo. Capaz que la decisión del que está enfrente a mí es mirar el informativo todas las noches y está perfecto. Pero hay que hacerla conscientemente. Mi tiempo me dijo, yo tengo tantas horas para dedicarle a las noticias y llega un momento que prefiero leer o prefiero ver una serie o lo que sea y no ver un informativo. Ahí justo tocaste algo, lo de sensacionalismo, que me gustaría abordar porque generalmente recibimos muchas críticas, algunas con razón, los medios de comunicación, de que ustedes solamente muestran lo malo. Y un poco es así, es verdad, pero también, ¿qué consumen ustedes? Nosotros publicamos, ahí lo hablo por experiencia personal, muchas historias buenísimas y la verdad la gente se prende un montón, no tengo nada para decir. Pero cuando hay algo malo, vamos todos como moscas. Y es la naturaleza humana, el etos, el dolor, no sé. No digo que esté bien o que esté mal, pero tampoco podemos cerrar los ojos a lo que está mal. Lo que está mal y hay que mostrarlo. Capaz que a veces lo mostramos innecesariamente con algunas aristas de sensacionalismo que no deberíamos. Esa es la función de los medios de comunicación, esa es la función del periodismo, es señalar aquello que está funcionando mal. Es la función que tenemos los periodistas. No es señalar lo que... También a veces es destacar lo que está bien, pero en general es señalar lo que está mal. Ir abajo... A ver, yo de deporte no entiendo demasiado, es de lo que menos entiendo en todo el área periodística, pero ayer fue el escándalo de Amaral y el contratista, ustedes ya saben todo eso. Nosotros podemos quedar en el escándalo, que el chico estaba gordo, que vale 3 millones de dólares, que un horror, o nos podemos quedar en ¿por qué está pasando esto? Porque cambió totalmente el negocio del fútbol. Porque ahora cambió la ley, hay que pagar unos impuestos, los clubes no son dueños de sus fútbol, mil cosas. A mí esa parte me interesa, y eso que no me interesa el fútbol. Entonces, ahí está nuestra tarea que no siempre podemos hacer bien, estoy de acuerdo. No podemos o no queremos, o no nos sale, o nos dejamos llevar por una cantidad de cosas. Perfecto. Quiero introducir otra temática que varias personas en la sala han preguntado, que tiene que ver a veces con las noticias antisemitas o algunas personas que consideran que las noticias, digamos, respecto a Israel muchas veces son como prejuiciosas o mostrando solo una cara de la moneda. No sé si a ustedes les ha tocado informar específicamente sobre ese tema. Tomás, por ejemplo, ¿tenés una opinión sobre este tema? A ver, precisame bien la pregunta. Por un lado, a nivel general, sería cómo los periodistas pueden lidiar con sus propios prejuicios y si es verdad qué pasa o por qué sucede que de repente muchas noticias relacionadas con Israel o con el antisemitismo son como sesgadas o muestran una cara de la moneda o una cara más banalizada, si se quiere. Sí, digo, el principio básico con el que uno intenta trabajar es la idea de tratar de dar la información lo más rigurosamente posible. Yo nunca uso la palabra objetivo porque no estoy seguro que tal cosa existe, pero sí existe el rigor y el método de trabajo donde uno trata de informar de la manera más ecuánime posible. Eso no quiere decir que ciertas informaciones arrastren los prejuicios que llevan los periodistas, eso pasa también. Con todos los temas. Con todos los temas, sí. Y a veces se nota más en algunos y que otros. En el caso del antisemitismo, sí, hay muchos prejuicios y es un problema, y existe, no es el único, hay más de una cosa, el antisemitismo quizás es la más clara. Yo creo que a veces por razones explicables, hoy mencionaba la película Spotlight, ¿no? Es decir, bueno, así han pasado cosas a nivel de la Iglesia Católica, pero también hay un sentimiento no solo anticatólico, antirreligioso muy fuerte, en un mundo donde todavía hay muchas religiones que tienen mucha fuerza. Hay también, y hay razones para ello, pero hay también un antinorteamericanismo muy fuerte. Yo siempre digo que la combinación antinorteamericano-antisemita da una cosa muy explosiva y uno se vuelve a los años 30 y a las cosas que pasaban entonces. Sí, los periodistas, igual que todos, llevamos prejuicios. Tenemos que tratar de liberarnos de ellos. No siempre es posible. Y a veces se dan situaciones que tienen una carga.
También hay otro factor que puede ser antisemita o no puede ser antisemita cuando se refiere a Israel, que sí, yo creo que es injusto, pero que puede explicarse, que muchas veces los periodistas no usan la misma vara para medir lo que ocurre en un país y en otro, en el Medio Oriente, quizás porque esperan más de uno que de otro. Es decir, en el caso de Israel, uno, que es una democracia establecida, sólida, que funciona, donde hay libertad de expresión, donde hay libertad de movimiento, en fin, como toda democracia, quizás alguna gente, digo, estoy ensayando una explicación, ¿no? Quizás alguna gente entonces use una vara más exigente que la que puedo usar para algunos países árabes donde nada de eso existe. Yo estoy bastante de acuerdo. Pero no estoy seguro si es eso, me tiro a eso. No, yo tampoco. Debo decirles que no estoy viendo antisemitismo, capaz que veo alguna posición contraria a Israel, lo que no es lo mismo, ¿no? Y justo este no es el momento, porque no hay en este momento ninguna guerra, digamos, específica, aunque el enfrentamiento está siempre. Es muy difícil juzgar cuando uno está dentro de algo, de un tema. Me pasa a mí y les pasa a ustedes. Muchas veces la prensa, no puedo hablar por la prensa en general, porque también es tan diferente cada medio el tratamiento que hace de estos temas, y uno elige qué leer también, ¿no? A veces se critica, muestran esta parte. Y esta parte, si uno hace buen periodismo, tiene que mostrarla. En realidad hay que mostrar las dos partes. Objetivamente es muy difícil, en cualquier guerra es muy difícil. ¿Estamos cubriendo objetivamente la guerra de Siria? Seguramente no. No hay periodistas. O sea, no hay periodistas. En las guerras se tiende, desde que tenemos conciencia, a ver un bueno y un malo, y eso no es así, porque la guerra es mala toda. Entonces yo no estoy viendo antisemitismo como en otros momentos creo que vi en la prensa uruguaya, por lo menos en la prensa principal, diría. Veo que a veces hay algún conflicto específico por desconocimiento de la situación, pero creo que hay que seguir informando por decir de las dos partes en este conflicto, ¿no? Que sería Palestina o territorios palestinos e Israel. Es un tema político y no tanto religioso. Vamos a ir con las tres últimas preguntas. Por un lado, queremos saber, ¿el periodismo puede hacer ganar o perder una elección? Mencionamos muy por arriba lo que sucedió con Trump, recién fueron las elecciones en Francia. ¿Qué opinan al respecto? Digamos, bueno, en Estados Unidos se habló mucho de cuánto intervino Rusia de repente en la información. ¿Cuánto influye, digamos, les parece el periodismo en el resultado de una elección nacional? Y hoy hablábamos de la importancia del periodismo para la democracia. Bueno, en el caso de Estados Unidos específicamente, se probó lo contrario. Claro. Todo el periodismo, buena parte, estaba en contra de Trump. Y sin embargo ganó. Creo que, y es más, creo que esa sorpresa que nos generó a todos tenía que ver precisamente porque estamos demasiado pendientes en los medios de comunicación establecidos y nos olvidamos de Internet y de las redes sociales. Y ahí fue donde ganó Trump, en las redes sociales, en buena medida, aparte, con noticias falsas, que usaban esos algoritmos para hacerle llegar a la gente indecisa las noticias que estaban necesitando, entre comillas, que eran en gran medida noticias falsas. Entonces, eso básicamente es lo que es una de las cosas que está detrás de la victoria de Trump. Entonces, en ese caso, el periodismo no hizo ganar una elección, todo lo contrario. Ahora, evidentemente, la información hace ganar o perder elecciones. Es que debe ser así. O sea, a ver, es la función, otra vez, democrática del periodismo. El periodismo da información para que después cada uno en el cuarto secreto tome sus decisiones. Las decisiones tienen que ser decisiones meditadas, decisiones fundadas y decisiones informadas, y tienen que ver con la información que tenemos. Y para eso necesitamos buen periodismo que dé información lo más justa posible, lo más honesta posible. Estamos partiendo de la base a veces de que todo el mundo se informa maravillosamente bien, y sabemos que no es así. No, claro, lamentablemente no. En por todo lo que hablamos antes. Estados Unidos fue una prueba. Generalmente los grandes diarios estadounidenses tienen una postura y escriben para las costas, digamos, la costa este y oeste
donde está la población más rica de alguna manera, más educada, más progresista desde el punto de vista educativo, pero se olvidan de que, y nosotros también nos olvidamos, de que existe un interior profundo que piensa que se lo deja fuera. De hecho, más allá de que es verdad, todo lo que dijiste se les hizo llegar, yo no sé hasta qué punto, y ni lo vamos a saber muy fácil, las noticias falsas incidieron directamente. La gente que estudia esto dice que estaban decididos a votar por algo diferente a Hillary Clinton. Lo que pasa es que nadie se quería dar cuenta, incluyéndonos. O sea que sí, un medio de prensa o un estado de opinión, digamos, puede cambiar las cosas. Puede, y puede no cambiarlas. En Uruguay veremos qué pasa en las próximas elecciones. Por ahora parecería que hay un candidato que quedó en el camino, pero de acá hasta que llegue todo puede pasar. Acá tenemos un ejemplo clásico que es, ¿no?, el plebiscito del 80. El 80, sí. ¿No? Que todos los medios de comunicación defendían un voto y ganó el otro que no tenía un solo medio de comunicación que lo difundiera. Exacto. ¿No? Yo personalmente creo que el periodismo cumple una función en las elecciones, pero no gana elecciones. Sí. En el año, cuando Cristina Kirchner se presenta a reelección, denunciaba que el grupo Clarín le estaba horadando la campaña, ganó con 54%. Yo creo que la gente leía Clarín y votaba a Cristina. Digo, la gente tiene motivos por los cuales vota, que a veces no son los que uno cree los más razonables. Yo estuve en Estados Unidos entre el segundo y tercer debate entre Hillary y Trump. ¿Y ganaba Hillary, supuestamente? No, yo no me quedó esa sensación. Estando ahí yo me quedó esa sensación. Porque Hillary daba vueltas sobre ciertos temas donde yo veía la gente no está ahí, o cierta gente no está ahí. Digo, son países como Uruguay, como Argentina, donde la opinión pública está dividida en dos. Se corre un poquito para un lado, gana Obama. Se corre un poquito para otro lado, gana Trump. Digo, estamos hablando de diferencias mínimas. Y sí, que el periodismo da información y explica los procesos, sin duda, pero eso no quiere decir que porque lo haga ganar a uno o a otro. La gente después hace lo que cree, bien o mal, lo que cree necesario a sus intereses a la hora de votar. Bueno, les voy a hacer la última pregunta cortita a cada uno. Primero, Karina, contanos brevemente tu experiencia en Israel, que fuiste a cubrir un tema relacionado con la tecnología. Si pueden, 1 minuto y medio cada uno para la última pregunta. Yo bien rápido. Fui en marzo a cubrir todas las nuevas tecnologías para discapacitados. La verdad que me habían invitado varias veces y no había podido ir y no me sorprendió Israel porque yo creo que estaba esperando un poco eso. Estaba esperando. Me llamó mucho, no me sorprendió, pero me llamó mucho la atención el emprendedurismo que hay independiente del gobierno de turno o de la política. Muchísima gente me estaba contando lo que estaba haciendo, incluyendo, por ejemplo, los que ya desarrollaron el exoesqueleto que le permite a las personas paralíticas de la cintura para abajo caminar de vuelta con un sistema robótico. Y yo les preguntaba, ¿pero esto no se lo vendieron al gobierno? No, nosotros se lo vendimos al gobierno de Estados Unidos, pero acá todavía no nos vendieron, y le dieron como en bolsa al gobernante de turno. Pero eso me hizo darme cuenta los llorones que somos acá también, ¿no? Porque para todo es culpa del gobierno, no importa el gobierno de qué color, siempre el gobierno. Me llamó muchísimo la atención eso del emprendedurismo. Lo otro que es tragicómico es que cuando yo hablaba con alguien durante esa semana y media que estuve en Israel me decían, ¿es seguro? Y yo decía, ¿pero viste que acaban de matar a 10 personas en el puente de Londres? Y yo acá, a ver, no hay nada seguro hoy en día. No estamos seguros acá tampoco. No ha pasado nada, pero no estamos seguros. Yo trato de explicárselo a mis hijos porque te dicen, acá no pasa nada, acá no pasa nada. Acá no pasa nada y en Argentina, ¿qué pasó? Yo me sentí muy segura, fue este periodo que fui, tal vez, no lo sé, pero me quedó mucho eso, me quedó ese emprendedurismo, salimos adelante, no importa qué pase, y a veces en las peores condiciones. Muchas gracias. Darío, acá una persona pregunta si hay esperanza de que los uruguayos paguemos alguna vez por el contenido. Sí. Yo creo que sí, Los uruguayos y todo.
de hecho ya hay algunas experiencias tímidas que están empezando y vamos a ver. Digo, ¿Quién paga por Netflix acá? Todo el mundo. ¿Qué? Por Netflix. Paga por Netflix. $10 más o menos. ¿Quién paga por Spotify o le paga a los hijos? No sé, el plan familiar $9, el individual $6. Y así podría seguir. Ojo, yo fui la primera defensora, no hay que cobrar y me equivoqué. Yo creo que lo que va a terminar pasando es que, de Hay hecho, que cobrar poco. es que cada uno de nosotros va a terminar pagando por las cosas que queremos ver, que nos interesa, sea entretenimiento, sea noticia, sea organizaciones concretas o portales concretos. Y capaz que vamos a dejar de pagar las cosas más establecidas que pagábamos antes, como el cable. Capaz que decimos, quiero ver básquetbol, pago NBA, quiero ver fútbol, pago ESPN, HBO ya está sacando su canal de pago. Me da la impresión de que lo que va a terminar pasando es que cada uno de nosotros va a pagar por lo que le interesa ver, que va a estar mucho más segmentado. Los jóvenes no saben lo que es Canal 10, Canal 12, Canal 4, no saben lo que es HBO tampoco. No saben, mi hija no tiene idea, o sea, ella ve lo que tiene ganas cuando tiene ganas. Entonces, creo que vamos un poco a eso, a ver lo que tenemos ganas cuando tengamos ganas, y creo que vamos a aceptar que para eso hay que pagar algo, y que creo que en este caso el periodismo, creo que hay que defender el buen periodismo. De hecho, hay experiencias ya en algunas partes del mundo que se llaman como kioscos de noticias, donde uno, en lugar de pagar solo la suscripción a determinado medio, elige contenidos de varios medios y un poco, como decía Karina, se hace su propia dieta, y eso sería muy bueno, que cada uno pueda pagar, como decíamos, por ciertos contenidos. Eso ya hay una startup holandesa, y si llegara acá podríamos decir, compro un poquito de búsqueda, un poquito del país, un poquito de un portal online que me interesa. No quiero pinchar el globo, pero va a ser bravo. Pero había antes que existiera todavía, había los servicios de recorte, ¿no? Empresas que recortaban partes de todos los diarios y los vendían a otros para que no tuvieran que leer cada diario, sino, o sea, a mí lo que me maravilla es eso. Todo vuelve. O sea, tenemos mejores instrumentos para hacer lo mismo de siempre. La pregunta, Tomás, para ti, que acá hay alguna gente joven en la audiencia, dice, bueno, ¿cuál es el consejo para los futuros periodistas para enfrentar todos estos cambios que se avecinan? No tengo consejo. ¿Pero los diste recién? ¿Los diste? ¿Qué es? Seguir haciendo lo que tiene que hacer un periodista más allá de la tecnología que le toque usar, ¿no? Yo creo que digo, acá por ahí quedó la impresión de que yo tenía una visión. Yo creo que se suman todas las visiones. Creo a mí me preocupa, y creo que han salido muchas preguntas en ese sentido, el tema de la financiación. Porque es verdad que fluye mucha cosa, pero en la medida que no haya financiación va a empezar a desaparecer los contenidos de periodismo de calidad, porque nadie los puede pagar. Y en ese sentido yo creo que va a haber una solución, porque esto no se puede sostener en el tiempo, alguien va a encontrar paywall o lo que sea, y va a ser necesario. Y el periodismo lo que tiene que ser es riguroso, metódico, saber investigar, saber verificar. Yo creo que hay una tendencia que quizás, que no sé si tiene que ver con la tecnología o es simplemente una tendencia, y no es uruguaya, es universal, a la pereza. Una vez ve que los periodistas dan por sentado que las cosas son de una determinada manera y no las son. Hoy hablamos todo el mundo daba por sentado que Trump ganaba, y había cosas que estaban pasando que explican que no. Que todo el mundo cree que Trump va a caer porque no se sostiene. Y estamos viendo que ganan todos los representantes republicanos en estas elecciones puntuales. Bueno, hay que fijarse en esas pequeñas cosas y no ser perezoso. Riguroso, metódico, investigar a fondo, analizar bien. Quizás esto lo digo porque en mi última etapa de la carrera es lo que yo he hecho, y no ser perezoso. Eso y tener más profesores como Tomás, ¿no? No, y Darío, y somos todos. Bueno. No, pero analizar fundamental, lo que no es opinión. Hoy más que nunca necesitamos entender temas muy complejos que capaz que en otros momentos ni se nos acercaban. Otro de los comentarios decía como que hoy ven mucho más eso, opinión, que realmente información en muchos medios de prensa, y preguntaban también, bueno, cómo los medios de prensa pueden hacer para recuperar
la credibilidad. ¿Quiere alguien cerrar con esa respuesta? Sí, digo, como es lo que he hecho en mi última etapa de que es el periodismo de columna, es decir, yo creo que hay demanda de opinión porque hay mucha información. Entonces, está recibiendo news alert, la última noticia todo el tiempo, muy sintetizada y la está recibiendo. Entonces, lo que necesita después es desglosarla, entenderla, ver hacia dónde va. Entonces, hay demanda pero no de opinión, de periodismo de opinión. Es decir, una visión profesional de cómo analizar y cómo desglosar los hechos. Y hay demanda acá y en todos lados. Es decir, el periodismo columna se ha fortalecido, no está bien pago ya, pero como nada está bien pago. Pero hay demanda. Está como renaciendo de una época que se le pasaba por arriba a veces. Sí, ojo porque hay también mucha opinión sobre la nada. No. Y hay. No, yo te hablo de. Yo hablo de periodismo. De análisis. Sí. Yo creo que eso es más importante que nunca. Eso no es opinión. A ver, creo que tenemos una concepción negativa de la opinión. La opinión no tiene nada de malo, si uno la puede sustentar y después puede ser que no estés de acuerdo, pero está sustentada en algo. No es me gusta o no me gusta. La opinión negativa es me gusta o no me gusta. Es feo, es lindo. A ver, hoy en día analizar y explicar lo hace solamente exactamente un buen periodista. Y yo para eso pago, por ejemplo. Bueno, pero es parte de la educación de no solamente leer 2 párrafos, de ir un poco más a fondo. ¿Por qué debería interesarme la rendición de cuentas, que realmente es un embole remachado? Y bueno, básicamente porque me va a terminar afectando. Porque hay alguno yo no juego a la quiniela, pero me va a afectar por otro lado. Yo no hago importaciones, pero el canon de las tasas nos va a afectar siempre de alguna manera. Eso creo que también es parte de lo que sucede, ¿no? Que a veces no somos conscientes cómo las cosas que suceden en la macroeconomía o en la política también afectan nuestra vida cotidiana, aunque en la diaria no vivamos eso o no nos demos cuenta. A veces no lo sabemos explicar bien, es verdad, nosotros. Bueno, les quiero agradecer muchísimo a los tres, a todos los que han mandado consultas. Quisimos no irnos más de esta hora.